Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La dejaron en el altar, por lo que se casó con un extraño en la calle, sin darse cuenta de que era multimillonario. La lluvia caía suavemente sobre París esa mañana, una llovizna que parecía un discreto abrazo para la ciudad. Las calles, aunque bulliciosas, estaban desiertas por las promesas de felicidad y las risas alegres de los invitados que deberían haber estado allí. En una pequeña iglesia del distrito 18, las campanas repicaban con furia, pero no había novio. Solo una novia con la mirada perdida, paralizada ante un altar desierto. Lena, de 32 años, estaba sola. Abandonada. Siempre había imaginado este día como un sueño. Las flores blancas, las miradas de admiración, la mano de Thomas en la suya. Se conocieron en la universidad, ella estudiando arte, él derecho. Su amor parecía fuerte, estable, sincero. Pero esa mañana, todo se desmoronó en un instante. Thomas no estaba. No había nadie, excepto Lena. Había enviado un mensaje 5 minutos antes del inicio de la ceremonia. No puedo. Perdóname. No había explicación, ni justificación, solo esa frase cruel, corta y seca. El tipo de mensaje que golpea más fuerte que cualquier bofetada. Lena sintió que se le doblaban las piernas, pero se obligó a mantenerse erguida, a no llorar, a no gritar. Sintió que el dolor era demasiado profundo para expresarlo con lágrimas. Solo sentía un vacío, un abismo inmenso, como si todo a su alrededor hubiera desaparecido, como si estuviera en el centro de una nada de la que nadie regresaría. Se giró lentamente, mirando la puerta de la iglesia, vacía, abandonada. Todo lo que había construido se derrumbaba ante ella. Pero en lugar de entrar en pánico, optó por permanecer tranquila. El vestido de novia le pesaba sobre los hombros, pero le faltaban fuerzas para quitárselo. Ya no era una novia, sino una espectadora de una película trágica que no había elegido. Lentamente, caminó hacia la salida, arrastrando el velo empapado tras ella, con la mente vacía de cualquier pensamiento coherente. No tenía ni idea de qué haría a continuación, pero una cosa estaba clara, su vida nunca volvería a ser la misma. El sonido de sus tacones en el suelo de la iglesia resonó en el silencio. Caminó hacia la puerta, y justo antes de cruzar, se detuvo un instante. Giró la cabeza, como para despedirse de lo que debería haber sido uno de los días más felices de su vida. Pero no dijo nada. No tenía nada más que decir. Frente al Parc Monceau, Lena se desplomó en un banco, con las piernas débiles por el peso de la decepción. Se quitó los tacones de una patada, arrojándolos a un lado como último acto de rebeldía ante la situación. Luego, con un gesto nervioso, se deshizo el peinado que se había peinado impecablemente unas horas antes, dejándolo caer en ondas rebeldes alrededor de su rostro. Se sentía terriblemente sola, vulnerable, pero sobre todo, deseaba desaparecer. Desaparecer entre la multitud, lejos de la mirada acusadora del mundo que la juzgaría, lejos de la compasión ajena. Cerró los ojos, respirando profundamente el aire fresco y húmedo, intentando recuperar el equilibrio, pero nada parecía calmarla. Solo sentía vacío, una ausencia de sentido. No había espacio para la ira, solo una extraña aceptación de la pérdida. Fue entonces cuando apareció. Un hombre alto y negro, de figura imponente y barba pulcra. Llevaba un abrigo largo, demasiado largo para la época, y parecía desconectado de todo lo que lo rodeaba, como si fuera un simple espectador. Estaba sentado al otro extremo del banco, a una distancia prudencial, pero su presencia parecía llenar el espacio inexplicablemente. No dijo nada durante varios minutos, simplemente observando la lluvia caer. Lena, absorta en sus pensamientos, apenas lo oyó al principio. Entonces, finalmente, rompió el silencio. «Mal día para casarse», dijo con voz suave pero teñida de comprensión. Lena giró lentamente la cabeza, algo sorprendida. Sus ojos, que se habían cerrado hacía unos momentos, se encontraron con los del hombre, y sintió un repentino despertar, como si se le hubiera levantado un velo. Sus rasgos estaban impregnados de serenidad, y su mirada, suave y misteriosa, parecía comprender sin juzgar. «Lo peor», respondió sin pensarlo mucho. Sentía como si su voz estuviera desconectada de la realidad. Como si hablara sin saber lo que decía.
El hombre le sonrió entonces, una sonrisa sincera, sin burla. Era una sonrisa triste, pero dulce, como el reflejo de un mundo que conocía bien, un mundo hecho de decepciones, pérdidas y nuevos comienzos. Mi nombre es Malik, dijo. Lena guardó silencio un momento, luchando contra la confusión que comenzaba a apoderarse de su mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué le hablaba? Pero en el fondo, no le importaba. No esperaba nada de este mundo. Ya la habían abandonado una vez, así que ¿por qué no permitirse un poco de locura? Un momento de absurdo. Lena, respondió con un dejo de ironía. Mi exnovia. Lo miró fijamente, buscando algo en sus ojos, una pista, una respuesta. No la había. Él simplemente estaba allí, presente, en su sencillez. Un hombre entre muchos, y sin embargo, de una manera extraña, parecía ser todo lo que necesitaba ver en ese preciso momento. De repente se sintió desesperada, pero también más viva que nunca, un poco ebria de dolor y liberación. Con una sonrisa casi imperceptible, dijo, entre seria y fatalista. Si estás soltero, cásate conmigo. Así mi día no será completamente ridículo. Para su sorpresa, Malik simplemente respondió. Está bien. Malik le creyó al pie de la letra. Ni una palabra de más, sin vacilación. Se levantó lentamente del banco, se sacudió el abrigo empapado por la lluvia y luego extendió la mano como invitándola a bailar en el baile de lo improbable. Lena lo miró, entre incrédula y aliviada. No había pensado que aceptaría. Pero lo hizo. Quizás la locura de ese día merecía un final igual de demencial. Caminaron juntos por las calles de París, todavía entumecidos por la lluvia, con sus pasos resonando en los adoquines como una extraña procesión. Malik la condujo a un pequeño café de barrio, enclavado entre una carnicería y una mercería, cuyo letrero parpadeaba tenuemente. Jazmín. El lugar parecía atemporal, un lugar olvidado por los mapas turísticos, pero que rezumaba autenticidad. El aroma a café, mezclado con el de pan caliente, los envolvió en cuanto cruzaron el umbral. El dueño, un anciano argelino llamado Farid, levantó la vista y se quedó paralizado al ver entrar a Malik con una novia empapada hasta los huesos. Su mirada pasó de Malik a Lena, luego a sus manos unidas. No hizo preguntas, solo esbozó una sonrisa cómplice. «¿Otra de tus ideas raras, Malik?», dijo riendo suavemente. «Hoy me caso, Farid». Farid se echó a reír y luego volvió a ponerse extrañamente serio. Asintió lentamente, como si entendiera la intención incluso sin palabras. «Entonces seré tu testigo». «Con mucho gusto». Una joven camarera, Aicha, con el pelo recogido en un pañuelo colorido, improvisó una ceremonia. Hizo una pequeña reverencia exagerada, sosteniendo un viejo libro de pedidos como si fuera un registro oficial. Malik tomó la mano de Lena y la miró a los ojos con suave intensidad. «Lena, ¿quieres casarte conmigo, al menos por este día?», preguntó, con un tono mitad serio, mitad poético. «Sí», respondió ella sin dudarlo. «Y ese día, prometo no escaparme». Firmaron una página del cuaderno con un bolígrafo desgastado que rayaba más que escribía. Farid selló la página con un sello viejo y seco que ya no marcaba nada. Luego tomaron café solo en lugar de champán y compartieron una rebanada de pastel seco que había estado tirado debajo de una campana de cristal. Era absurdo. Era perfecto. Rieron, lloraron. A veces, Lena se reía sin motivo y luego sollozaba en silencio. Malik nunca la juzgó. No preguntó por qué Thomas la había abandonado. No buscó comprender las heridas que cargaba. En cambio, le habló de poesía sufí, de Rumi, de sus viajes a Mali, Turquía y Zanzíbar. Le contó las noches que pasó observando las estrellas desde el tejado de su casa en Tombuctú, del silencio que apreciaba más que la conversación y de la soledad que aceptaba como a un viejo amigo. «Estoy cansado de que la gente quiera todo menos lo que yo soy», confesó, mirando fijamente su taza vacía. «Y estoy cansada de amar y esperar ser suficiente», respondió ella en voz baja. Se quedaron allí durante horas, hasta que el café cerró. Farid les deseó suerte con ternura. Malik acompañó a Lena a su casa, un pequeño apartamento encima de una librería que llevaba años cerrada, cuyas ventanas aún mostraban títulos de otra época. Las escaleras crujieron bajo sus pies.
La habitación era sencilla, una cama individual, un colchón en el suelo, una lámpara desnuda y montones de libros como muebles. El aire olía a incienso, cuero envejecido y un toque de lavanda. No tenía nada de lujoso. Pero había una extraña paz. Malik le entregó un pijama limpio, unos pantalones de algodón extra grandes y una camiseta desteñida. Le dio la espalda mientras ella se cambiaba y luego simplemente le deseó. Buenas noches, señora. Lena sonrió. Por primera vez en semanas, sonrió sin sentirse culpable. Durmió profundamente, sin pesadillas. Lena se quedó allí varias semanas. Vivían como una pareja, sin revelar su nombre. Cocinaban juntos, arroz, pescado, tostadas con miel. Deambulaban por las calles de París como dos almas surgidas de una película de cine independiente, deteniéndose para escuchar a los músicos, leer los carteles de las librerías y observar a las palomas. Por las mañanas, Malik escribía. Garabateaba en cuadernos y luego los apilaba debajo de la cama. A veces le decía. Escribo para aquellos que han vivido demasiado en silencio. A veces desaparecía un día entero. Regresaba con flores marchitas a las que llamaba sobrevivientes o con poemas garabateados en servilletas. Se negaba a tomarse selfies. Nunca contestaba videollamadas. Su teléfono cambiaba cada 2 días. Borraba sus mensajes, su historial, sus rastros. Lena no hizo preguntas. Pero en el fondo, una duda crecía. Una noche, mientras cenaban lentejas y pan, lo miró fijamente un buen rato. «Estás ocultando algo, ¿no?» Se encogió de hombros. No lo esquivó. No lo negó. Quizás. Pero nada que pueda hacerte daño. Ella asintió. No era una respuesta, pero fue suficiente. Malik tenía una forma de mirarla que bastaba para acallar sus miedos. Sabía que guardaba secretos. Pero por primera vez, no necesitaba saberlo todo para sentirse segura. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo. A existir para sí misma. A despertar sin sentirse agobiada. A reír a cambio de nada. A bailar sola en la cocina cuando creía que él no podía verla. Y él, Malik, escribía cada vez más. Palabras que ella no leía. Frases que escondía en sobres. Un misterio lo envolvía, como un velo que se negaba a levantar. Pero en esa niebla, Lena había encontrado refugio. Ella aún no sabía que lo que él le ocultaba cambiaría todo lo que ella creía saber. Una mañana, el apartamento estaba en silencio. Un silencio anormal. Lena se despertó sola. El lado de la cama de Malik estaba frío, impecablemente hecho. El pijama que había usado la noche anterior no estaba en la cesta. Sus cuadernos habían desaparecido, al igual que su chaqueta favorita, su viejo bolso de cuero e incluso la pequeña caja donde guardaba sus bolígrafos. Nada parecía forzado ni apresurado. Era como si nunca hubiera existido. No dejó ninguna nota, ninguna pista. Ni siquiera un poema garabateado. Al principio, Lena pensó que era una emergencia. Luego, una broma. Luego, una fuga. Esperó 2 días. Entonces entró en pánico. Regresó al café Le Jasmine. Farid se encogió de hombros, con aire de disculpa. No me dijo nada. Era un hombre discreto. Pero, siempre sentí que no se quedaría. Visitó la librería en la planta baja del edificio, aunque llevaba años cerrada. Nadie conocía al dueño. La policía fue amable, pero de poca ayuda. Sin nombre real, sin dirección, sin identidad. Malik no aparecía por ningún lado. Incluso sus viejos teléfonos estaban inactivos. Lena recorrió la ciudad como un alma en pena. Visitó los muelles, los parques, los puentes que tanto habían amado. Interrogó a las personas sin hogar, a los kiosqueros, a los libreros. Nadie había visto a un hombre que coincidiera con su descripción. Las semanas se convirtieron en meses. 1. 2. Luego 6. Esta vez, Lena no lloró. No podía. Vagaba en un extraño vacío, suspendida entre el absurdo y el abandono. Creyó estar viva de nuevo. Y ahora se encontraba sola, otra vez.
Pero peor que sola, atormentada por un amor sin explicación, sin despedida. Una mañana de otoño, sonó el timbre. Lena bajó las escaleras, en pijama y con ojeras. Una carta la esperaba en el buzón. Un sobre rígido, de color marfil, sellado con un sello dorado con un emblema desconocido. El sello decía Ginebra. Dentro, una invitación sencilla, fría y formal. Barnier y Associates, Ginebra. Reunión confidencial, expediente del patrimonio del señor Malik El-Amin. Casi lo rompió. Un engaño. Un error. Y, sin embargo, algo la obligó a creerlo. Al día siguiente, tomó un tren a Suiza, con las manos temblorosas y el corazón latiendo con fuerza como antes de una tormenta. En Ginebra, la recibieron en una oficina impecable, casi irreal. Una joven de voz serena la saludó. Vestía un traje gris oscuro y tenía una expresión seria. ¿Señora Lena Dubois? Preguntó, poniéndose de pie. Sí. Pero, creo que hay un error. El abogado le entregó un expediente perfectamente organizado con su nombre. Enfrente estaba el de Malik. Usted es la esposa legal del señor Malik El-Amin. Lena se quedó congelada. Esta boda fue una broma. Un juego. No fue real. El abogado sonrió levemente, casi con ternura. En realidad, lo hizo oficializar en Dubái, en un consulado privado. Tenía los documentos. Las firmas. La legalización. Se casó contigo, de verdad. Lena sintió que el suelo cedía bajo sus pies. ¿Quién era Malik? Preguntó con voz entrecortada. El abogado abrió un segundo expediente, mucho más grueso. Malik El-Amin fue uno de los herederos más reservados del Golfo. Provenía de una familia cuya fortuna se basó en siglos de comercio, inversión e influencia. Poseía participaciones en 6 empresas de todo el mundo, un fondo humanitario con un valor superior a los 1.000 millones de euros y una isla privada en el Océano Índico. Lena parpadeó. Es imposible. Vivía en una habitación diminuta encima de una librería abandonada. Huía de eso. Del poder, de la vigilancia, de las obligaciones. Había elegido el anonimato. Y, él es. Está muerto, señora. Su barco fue encontrado vacío, a la deriva frente a la costa de Omán. Hace 2 meses. Lena sintió una cuchilla de hielo atravesándole el pecho. 2 meses, ese fue el día en que desapareció. ¿Por qué? Porque yo. El abogado le entregó un cuaderno negro encuadernado en cuero. La última página era una carta, escrita a mano por Malik. Lena. Nací rodeado de riquezas, pero nunca tuve nada que significara nada hasta que llegaste tú. Vivía con miedo de ser amado por mi nombre, por mi herencia, por lo que represento. Pero me diste tu mirada sin preguntar. Te casaste conmigo sin conocer mi pasado. Amabas mi pobreza elegida, mi silencio, mis palabras garabateadas. Esto era lo que buscaba. No una esposa, sino la verdad. No pude quedarme. Tenía que arreglar las cosas, proteger lo que te confié. Y me fui sin saber si volvería. Pero ahora, todo lo que tengo, todo, es tuyo. No por lástima, sino porque me viste, de verdad. Es la única riqueza que quiero transmitir. Tu marido, para siempre. Malik. Lena lloró por primera vez en meses. Esta vez no de dolor, sino de mareo. De amor, también. En la silenciosa y blanca habitación, el abogado colocó un pequeño objeto en el centro de la mesa, un teléfono viejo y desgastado, con la carcasa rota en una esquina. No era un aparato lujoso, ni un símbolo de riqueza. Era una simple herramienta. En la pantalla, un solo archivo, vídeo-m, perso. Lena dudó. Le temblaban los dedos cuando por fin tocó el botón, conferencia. La imagen parpadeó y luego se iluminó. Malik apareció sentado en un sillón de madera, de espaldas a una ventana iluminada. Llevaba una camisa arrugada, y sus ojos, más brillantes que nunca, parecían contener océanos. Su voz, profunda y tranquila, resonó por la habitación como una bendición de otro mundo. Lena. Si estás viendo esto, es porque ya no estoy aquí.
Siempre supe que mis pasos me llevarían a un lugar del que no regresaría. Pero no quería irme sin que lo supieras. Quise amarte como un hombre sencillo, porque eso es lo que soy, en el fondo. Un hombre cansado de miradas interesadas, sonrisas calculadas, manos tendidas para tomar. Contigo, fui sincero. No pediste nada. Me dejaste silencio, espacio, paz. Lo que tengo, este dinero, estos títulos, estas propiedades, no vale nada comparado con tu risa en el banco del Parque Monceau, con tu cabeza inclinada sobre mis cuadernos, con tus dedos rozando los míos en la cocina. Te dejé sin darte una explicación. Fue cobardía, pero también esperanza. Que no me amabas por lo que poseía, sino por quién era. Me sanaste, Lena. Reparaste un corazón roto sin darte cuenta. Así que hazme una última promesa. Todo. Amar de nuevo. Y nunca lo olvides. Eres la única riqueza que alguna vez me ha importado. La imagen se congeló y luego se desvaneció. Lena permaneció allí, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas, el corazón destrozado pero luminoso. Por primera vez, sintió paz. Una paz extraña, casi dolorosa, pero completa. El viento soplaba suavemente sobre las murallas de Essaouira. En este pueblo de pescadores, músicos y silencio azul, Lena había encontrado refugio. Había rechazado a los medios, a los oportunistas, a los curiosos. Había vendido los yates, las joyas, las villas. Había conservado la isla, pero la había convertido en una reserva natural. Había fundado algo más grande que el dolor, la Fundación Malik. Cada escuela construida tenía un nombre tomado de un poema. Cada niño adoptado por el proyecto recibió un libro con su nombre. Viajó a menudo, a Irak, el Congo, Haití, Ucrania. Allí donde se rompían corazones, ella llevaba palabras, cariño y calidez. Hablaba poco, pero siempre escuchaba. En su casa de Essaouira, vivía en una sencilla casa blanca rodeada de jazmines y limoneros. Una casa con paredes llenas de libros, fotografías de niños de todo el mundo, y en la sala de estar, un retrato al carboncillo, Malik, con la mirada un poco triste y una sonrisa débil. No había dejado de amar. No a otra persona, no del todo, sino a la vida, otra vez. Cada mañana, escribía. Cartas a Malik. Cuentos para los niños. Poemas sobre la ausencia. Dulces canciones que a veces cantaba al viento. Y algunas tardes, cuando el cielo se tornaba rojo y el mar respiraba lentamente, se sentaba en un banco de piedra mirando al horizonte. Se quedaba allí un buen rato. A veces, horas. Cerró los ojos, dejó que el viento acariciara sus mejillas y susurró suavemente, casi como una oración. Gracias, Malik. Y en el eco de las olas, a veces creía oír. Estoy aquí.